Hola, ¿qué tal? Soy Mr. Malkins y hoy os voy a enseñar cómo hacer vuestro propio jersey Weasley. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger un jersey de lana que ya tengamos, como el que tengo yo puesto ahora, y lo vamos a personalizar. Le vamos a dar nuestro toque a lo Molly Weasley, tal que sí. Comencemos. Vale, ¿qué es lo que necesitamos para hacer nuestro jersey Weasley? Pues por una parte, obviamente, un jersey de lana. Después necesitamos lana del color del que vayamos a bordar la letra. Sobre todo fijaros que sea del mismo grosor o muy parecido al del jersey. En el caso de que no sea igual es preferible que sea un poquito más gorda para que rellene más la letra. Por otra parte, tijeras, una aguja lanera. Yo las suelo utilizar de plástico y bastante gorditas para que no estropee el punto, ¿vale? Al pasarla por los puntos, ya lo veréis, tenemos que recoger el punto entero y prefiero utilizarlas así porque al ser de punta redonda y un poquito flexibles se hace mejor. Y por último necesitamos una fotocopia de la letra que queramos bordar, una T, una H, una C, la inicial que sea. Normalmente yo tejo mis jerseys de T0, pero en este caso para el vídeo de hoy vamos a utilizar un jersey que ya esté hecho. Vale, pues comenzamos. Este es el jersey que vamos a bordar, ¿de acuerdo? Uno rojo. En este caso la letra que vamos a bordar es una letra T, que está aquí. ¿Vale? Yo suelo utilizar la fuente de Times New Roman y la imprimo y luego lo que hago es recortarla y marco, ahora lo veréis. La lana que vamos a utilizar en este caso es amarilla, ¿vale? Entonces el primer paso que tenemos que hacer es recortar la letra. Vale, pues aquí la tenemos, esta es nuestra T y esto es donde la vamos a marcar. Lo primero que vamos a hacer ahora es coger con aguja e hilo y lo que vamos a hacer es marcar todo el contorno de por dónde va a ir la letra. Obviamente primero hay que buscar bien el centro del jersey, que en este caso para mí es esta línea de puntos. Entonces más o menos centráis la letra, veis a qué altura la queréis y la marcáis. Lo mejor que se puede hacer es primero eso, marcar la letra, la quitáis, os lo ponéis, os veis al espejo y si veis que os cuadra, pues empezaríamos a repasar los puntos, ¿de acuerdo? La técnica que vamos a utilizar para bordar el jersey se llama duplicar puntos. ¿Y qué es básicamente lo que hay que hacer? Pues con la aguja lanera y la lana es ir repasando los puntos que ya están creados para poder cubrirlos por encima. De tal forma que si ahora el punto está granate, acabará del color que nosotros queramos. Y de esta forma, cuando hayamos dibujado el contorno de la letra, simplemente es rellenar el contorno. Lo que voy a hacer es utilizar otro color diferente para marcar el contorno de la letra. De tal forma que así luego no nos confundamos en lo que estamos utilizando. Entonces, hilvanamos la aguja. Importante que cuando marquéis la letra lo hagáis por fuera, ¿vale? No hace falta que lo hagáis muy justito. Yo si os dais cuenta, mira, más o menos la esquina cuadra con ambos, ¿vale? Y lo que hago es intentar eso, que quede bien por fuera. Vale, pues en principio ya tendremos nuestra letra preparada para hacer. Vale, aquí la tenemos. Importante,
esta técnica nunca la vamos a hacer en vertical, ¿vale? La manera más cómoda y de la que mejor queda es siempre en horizontal y de abajo para arriba, nunca de arriba para abajo. Lo que vamos a hacer es escoger el punto por el que vamos a empezar, que en nuestro caso va a ser aquí abajo, ¿vale? Más o menos, si os dais cuenta, esta está cubriendo aquí, pues vamos a empezar por este de aquí. Entonces, si os dais cuenta, aquí tenemos un punto en forma de V, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es introducir la aguja por debajo y cogerlo desde abajo, ¿vale? Mira, ¿no ves? Por aquí empezaríamos, digamos, en el punto anterior. Entonces lo que vamos a hacer es de derecha a izquierda vamos a repasar el punto. Si lo que vamos a hacer es cubrir esta V, vamos a pasar la aguja por debajo del punto que tiene por encima, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces la lana viene por debajo, vamos a cubrir esta V y lo que hacemos es pasar la aguja por encima, o sea, por debajo de los puntos de la siguiente fila de por encima, ¿vale? De tal forma que al tirar bien del hilo queda cubierta la primera mitad de la V. ¿Qué es lo que hacemos para terminar? Volver a meter el hilo por donde hemos empezado, por aquí. Y si os dais cuenta, acabamos de cubrir nuestro primer punto. Repetimos para que lo veáis bien. Ahora que se ve ya con este punto, vamos a hacer el siguiente, el de la izquierda. ¿No ves? Vamos a cubrir esta V de aquí. Entonces lo que hacemos es introducimos la aguja por debajo de la V. Como antes hemos hecho, si vamos a cubrir esta V, por el punto de por encima pasamos la aguja por debajo de los dos cabos. Primero, volvemos a pasar la aguja por donde hemos empezado. Es importante que no apretéis mucho, o sea, apretar un poquito, pero no tiréis mucho del hilo porque si no queda mal, ¿vale? Tiene que estar un poquito suelto. Llevamos 2 puntos. Repetimos con el tercero. Lo pasamos por debajo de la V. Por debajo de los 2 puntos que quedan por encima. Y volvemos al principio. Vale, estamos llegando ya al final de la línea, nos quedan 3 puntos. Como veis, una vez se le coge la práctica se va bastante rápido. Aproximadamente, dependiendo del tipo de letra y del grosor de la lana, yo suelo tardar 1 hora más o menos en repasar una letra. Hay veces que más, hay veces que menos, todo depende también del tamaño. Vale, hemos llegado al final. En este caso, nuestra fila termina con un punto entero. ¿Qué pasa? Que en la fila de por encima sí que nos va a hacer falta el medio punto para poder hacerlo. Entonces, damos la última puntada. Mucho cuidado con no enganchar el hilo de marca. Vale, y en nuestro caso, como decía, mira, si os fijáis bien, para dibujar la V, aquí coge medio punto y en la siguiente ya cogería un punto completo, ¿vale? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer para coger medio punto es, la introducimos igual por el medio de la V y en vez de pasarla directamente por debajo del siguiente punto, lo que hacemos es repasar el punto, mira, simplemente tapamos, o sea, lo pasamos por la esquina y listo, hacemos medio punto. Y ahora ya seguimos de normal, como hemos aprendido, cubriendo los puntos hacia la derecha. Estamos llegando al final y nos pasa lo mismo, tenemos un punto completo y luego medio punto, entonces un punto completo. Y en el último caso es medio punto. Repetimos operación, ¿vale? Estamos aquí, entonces lo que hacemos es, lo introducimos por debajo del punto que vamos a dar y en vez de cubrir por encima simplemente, mira, si os fijáis bien, vamos a cubrir solo esta fila. Entonces simplemente introducimos por aquí
y queda cubierto la mitad del punto. Vale, pues ahora es simplemente repetir esta operación hacia arriba. Lo que vamos a hacer ahora es, aquí tenemos otro medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, medio punto, y a partir de aquí tenemos 1, 2, 3, 4 en recto hasta arriba, ¿vale? Vamos a tejer en 4 hasta aquí arriba. Vale, pues como veis acabamos de terminar lo que es el cuerpo de la T y ahora empezamos por los extremos de arriba. Vamos a rellenar los dos piquitos y después ya trabajaremos hasta arriba en línea recta, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos allá. Vale, pues hemos llegado a la última parte. Hemos terminado las filas que nos faltaban de aquí arriba y lo único que vamos a hacer ahora es, para empezar, quitar la marquita de hilo gris que utilizamos. Vale, pues esta es nuestra letra. Vale, yo creo que ha quedado perfecta. Y lo que vamos a hacer ahora es darle la vuelta al jersey y vamos a rematarlo por detrás. Vale, aquí tenemos todos los hilos de lo que hemos estado trabajando. Aquí tenemos el principio y si os dais cuenta, mira, cada trozo de hilo que hemos ido cortando más o menos tiene 2 cabos. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Hacer un nudo y no apretar mucho, ¿vale? No apretar mucho para no estropear el dibujo de fuera. Hago un nudo. Uy, va. Y cortamos los cabos, siempre dejando un poquitito, ¿vale? Pero así lo vamos rematando. Volvemos a darle la vuelta al jersey y ya lo tendríamos. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis al like, que lo compartáis y si tenéis dudas, consejos, cualquier cosa que queráis ver en los próximos vídeos, pues nada, lo dejáis por aquí abajo en los comentarios y nada, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!